tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y espero que os encontréis de maravilla. Yo, la verdad es que me encuentro bastante bien, sí. Mirad, vamos a seguir con la lectura de nuestro libro. Ya vamos por el capítulo número 23, que dice presentadores y objetos modestos. Ahora viene una serie de capitulitos que, bueno, más o menos son cortitos, pero introducen cosas muy chulas, ¿vale? Venga, vamos allá. En el capítulo 22 presentamos la noción de los presentadores. Los presentadores son una forma del patrón objeto modesto, que nos ayuda a identificar y proteger los límites arquitectónicos. De hecho, el punto arquitectura limpia del último capítulo estaba lleno de implementaciones del objeto modesto. El patrón del objeto modesto. El patrón del objeto modesto es un patrón de diseño originalmente identificado como forma de ayudar a los comprobadores de unidad a separar comportamientos difíciles de probar de comportamientos fáciles de probar. La idea es muy sencilla. Separa los comportamientos en dos módulos o clases. Uno de esos módulos es modesto. Contiene todos los comportamientos difíciles de probar reducidos a su esencia más básica. El otro módulo contiene todos los comportamientos comprobables que se extraen del objeto modesto. Por ejemplo, las GUIs son difíciles de comprobar porque es muy difícil escribir pruebas que puedan ver la pantalla y comprobar que se están mostrando los elementos adecuados. Bueno, ahora ya no, ¿eh? Sin embargo, la mayor parte del comportamiento de una GUI, de hecho, es fácil de probar. Utilizando el patrón de objeto modesto, podemos separar estos dos tipos de comportamientos en dos clases diferentes llamadas presentador y vista. Presentadores y vistas. La vista es el objeto modesto difícil de probar. El código de este objeto se mantiene tan simple como sea posible. Mueve los datos a la GUI, pero no procesa esos datos. El presentador es el objeto comprobable. Su trabajo es aceptar la información de la aplicación y formatearla para su presentación de forma que la vista pueda moverla a la pantalla. Por ejemplo, si la aplicación desea que se muestre una fecha en un campo, le entregará al presentador un objeto date. El presentador formateará esa información en una cadena y lo colocará en una sencilla estructura de datos llamada modelo vista, donde vista pueda encontrarlo. Si la aplicación quiere mostrar dinero en pantalla, puede pasar un objeto currency al presentador. El presentador formateará ese objeto con los lugares decimales y los marcadores de divisas adecuados, creando una cadena que pueda colocar en el modelo vista. Si ese valor monetario debe devolverse rojo cuando sea negativo, se establecerá un indicador booleano en el modelo vista. Cada botón de pantalla tendrá un nombre. Ese nombre será la cadena del modelo vista, colocado ahí por el presentador. Si esos botones deben aparecer en gris, el presentador establecerá un indicador booleano en el modelo vista. Cada nombre de elemento de menú es una cadena en el modelo vista, cargado por el presentador. Los nombres de todos los botones de selección, campos de selección y campos de texto los carga el presentador en cadenas y booleanos adecuados en el modelo vista. El presentador carga tablas de números que deben aparecer en la pantalla, en tablas de cadenas formateadas en el modelo vista. Cualquier cosa que aparezca en pantalla y sobre lo que la aplicación tenga algún tipo de control está representado por el modelo vista como cadena o un booleano o una enumeración, ¿no? Datos primitivos, vamos. No se deja nada que hacer a la vista, aparte de cargar la información del modelo vista a la pantalla. Por ello vista es modesta, ¿no? Típico modelo de una vista. Comprobaciones y arquitectura. Bueno, puede ser que no sean tan solo primitivos, ¿no? Habría que ver. Podría ser un array de objetos, ¿no? De objetos sencillitos, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Comprobaciones y arquitectura. Se sabe desde hace tiempo que la capacidad de someterse a pruebas es un atributo de las buenas arquitecturas. El patrón del objeto modesto es un buen ejemplo porque la separación de comportamiento en partes comprobables y no comprobables a menudo define un límite arquitectónico. El límite presentador vista es uno de esos límites, pero hay muchos más. Pasarelas de bases de datos. Entre los interactores de casos de uso y las bases de datos se encuentran las pasarelas de bases de datos. Hay un numerito 2 abajo al pie que pone patrones de arquitectura de aplicaciones empresariales, básicamente. Martin Fowler, Addison Wesley, 2003. Vale, sigamos. Pasarelas de bases de datos, sigamos, ¿eh? Por ejemplo, si la aplicación tiene que conocer los apellidos de todos los usuarios que se conectaron ayer, la interfaz User Gateway tendrá un método denominado GetLastNames of Users Who Login in After. Y mira, lo voy a poner, ¿vale? Para que cada uno lo traduzca a su Span-English como, como quiera. Ahí está.
que toma una fecha date como su argumento y devuelve una lista de apellidos. Recuerde que no permitimos SQL en la capa de casos de uso. En su lugar, utilizaremos interfaces de pasarela con los métodos adecuados. Estas pasarelas se implementan por clases en la capa de base de datos. Esa implementación es el objeto modesto. Utiliza SQL o lo que sea la interfaz a la base de datos para acceder a los datos requeridos por cada uno de los métodos. Los interactores, por el contrario, no son modestos porque contienen reglas de negocio específicas de la aplicación. Aunque no sean modestos, estos interactores son comprobables, porque las pasarelas se pueden reemplazar con los ficticios y dobles de pruebas adecuados. Mapeadores de datos. Volviendo al tema de las bases de datos, ¿en qué capa cree que deben estar los ORM como Hibernate? ¿En cuál? ¿Infraestructura? Veamos. Primero, dejemos algo claro. No existe un mapeador relacionado de objetos ORM. La razón es sencilla. Los objetos no son estructuras de datos. Al menos no son estructuras de datos desde el punto de vista de sus usuarios. Eso es cierto. Los usuarios de un objeto no pueden ver los datos ya que son privados. Estos usuarios solo ven los métodos públicos del objeto, de modo que, desde el punto de vista del usuario, un objeto solo es un grupo de operaciones. Una estructura de datos, por su parte, es un grupo de variables de datos públicos que no tienen un comportamiento implícito. Los ORM deberían llamarse mapeadores de datos, porque cargan información en estructuras de datos desde las tablas relacionadas de las bases de datos. ¿Dónde deberían incluir esos sistemas ORM? En la capa de la base de datos, por supuesto, infraestructura. De hecho, los ORM forman otro tipo de límite de objeto modesto entre las interfaces de pasarela y las bases de datos. Sí, vale, un ORM te carga estructuras de datos, ¿no? Objetos que no tienen comportamiento y solo definen es una estructura de datos. Pues que se lo digan a Eloquent, ¿no? Venga, sigamos. Por ejemplo, receptores de servicio. ¿Qué hay de los servicios? Si su aplicación debe comunicarse con otros servicios o si su aplicación proporciona una serie de servicios, ¿veremos el patrón de objeto modesto creando un límite de servicio? Por supuesto. La aplicación cargará información en estructuras sencillas de datos y después pasará esas estructuras a través de los límites a módulos que formatean adecuadamente los datos y los envían a servicios externos. En el lado de la entrada, los receptores del servicio recibirán información de la interfaz del servicio y la formatearán en una estructura sencilla de datos que la aplicación puede utilizar. Esta estructura de datos se pasa después a través de los límites del servicio. Conclusión: en cada límite arquitectónico probablemente encontraremos el patrón del objeto modesto acechando cerca. La comunicación a través de este límite casi siempre implicará algún tipo de estructura de datos y a menudo el límite dividirá algo que es difícil de probar en algo que es fácil de probar. El uso del patrón en límites arquitectónicos aumenta en gran medida la capacidad de someterse a pruebas de todo el sistema. Muy guay, ¿no? Me ha gustado mucho, ¿no? Poquito, ¿no? Nos presenta el objeto modesto, ¿no? Como punta de lanza, ¿no? Para atravesar los límites, ¿no? Las barreras, los boundaries arquitectónicos. Un ejemplo muy simple, un DTO. Ahí ya lo tenemos. Tenemos una punta de lanza, ¿no? En infraestructura, por ejemplo, creamos un objeto, un DTO, un command, un query cuando estamos CQRS o un DTO, lo que sea, ¿no? Ese DTO lo pasamos, ¿no? Entre capas, por ejemplo, de un input, de un API, una web, infraestructura, lo pasamos a un caso de uso. ¿Qué pasamos de infraestructura al caso de uso? Un DTO, ¿no? Ahí lo tendríamos un ejemplo. Un saludote. Chao, chao.